Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. 8:45, momento de las noticias. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval y le presento nuestros titulares. Banco Industrial, siempre de tu lado, presenta los titulares. El Ministerio de Gobernación establecerá diversos anillos de seguridad para la protesta de seguidores del líder contra la CICIG. Acción de juristas por la nación, brazo legal del líder, gestiona ante juicio contra Iván Velázquez a pesar de que este goza de inmunidad diplomática. Defensa de José Efraín Ríos Montt pide que juicio por genocidio programado para este jueves se suspenda debido al estado precario de salud del general retirado. En Coatepeque, unas 1,000 familias del barrio El Jardín son afectadas por carecer de agua potable. Histórico para los Estados Unidos y Cuba, después de 54 años, La Habana reabre su sede diplomática en Washington. Banco Industrial, siempre de tu lado, presentó los titulares. Comencemos con las noticias. La dirigencia del Partido Libertad Democrática Renovada Líder ha confirmado una manifestación masiva en contra de la Comisión Internacional contra la Impunidad. En los próximos días les haré un anuncio en la cual prácticamente se da la marcha contra la judicialización de la política, que hoy como abanderado está el actual señor Velázquez. Queda confirmada la manifestación que seguidores del líder realizarán contra la CICIG, luego que la comisión solicitara antejuicio contra el vicepresidenciable Edgar Barquín y previamente 6 diputados del partido, todos señalados de actos de corrupción. La ministra de Gobernación, Eunice Mendizábal, anuncia que se pondrán anillos de seguridad para resguardar la propiedad privada y la integridad física de las personas. Luego también tenemos la obligación de garantizar la libre locomoción, pero dentro de todas estas acciones primordialmente tenemos la obligación de garantizar la seguridad de las personas y sus bienes. En ese sentido, pues lo que hemos hecho es prever algunas acciones para garantizar estos extremos. Como siempre y como en todas las manifestaciones que se han llevado a cabo los últimos meses, las instrucciones son claras de parte de la Policía Nacional Civil y de todo el equipo del Ministerio de Gobernación: no enfrentamiento, no ceder a las provocaciones, no intervenir con fuerza pública, salvo en aquellos casos pues en que estuviera en riesgo la seguridad de alguna persona. Hemos previsto efectivamente diferentes anillos de seguridad dentro y fuera de la ciudad capital, pero debo de hacer énfasis en que esto es únicamente con el objeto de resguardar el orden a través del cual deben de llevarse a cabo todas estas acciones. Los del líder saldrán desde tribunales hasta la CICIG. En sus discursos, Manuel Valdizón ha criticado el papel de la comisión luego que en su presentación en la Plaza Central asegurara que firmaría la continuidad de la CICIG. Algunos analistas y personas temen que esta manifestación pueda convertirse en un jueves negro que provocó el FRG en el 2003. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. Por su parte, Gobernación Departamental ha dado a conocer que la dirigencia del partido líder aún no ha pedido autorización para llevar a cabo la manifestación. Gobernación Departamental de Guatemala confirmó que no existe ninguna solicitud por parte del partido líder para llevar a cabo una manifestación que fue anunciada para el próximo miércoles 22 de julio. Esa agrupación asegura que busca movilizar cerca de 100,000 personas para protestar contra el trabajo de la CICIG, quien ha señalado a varios diputados y a su candidato a la vicepresidencia, Edgar Barquín, de participar en actos de corrupción. Bueno, nosotros hasta el día de hoy no hemos recibido ninguna notificación de alguna actividad que tengan ellos. Sin embargo, pues nosotros aquí, pues en cualquier momento pues que se recibe, estamos tratando siempre de coordinarla en el menor tiempo posible con las diferentes instituciones para que puedan velar, ¿verdad?, tanto en el tema de seguridad como en el orden vial, porque siempre pues hay terceras personas que en estos casos pues se ven afectados y es lo que nosotros queremos siempre diligenciar para que puedan ser atendidas.
Gobernación Departamental de Guatemala también recomienda a las diferentes organizaciones políticas que en las manifestaciones queda prohibido el uso de capuchas, además de velar que los participantes se abstengan de efectuar consignas escritas, ni lanzar objetos a bienes de la propiedad privada ni del Estado. Prácticamente entre las recomendaciones, pues prácticamente es eso, precisamente porque después nosotros recibimos acá quejas de los vecinos, precisamente por la cantidad de buses que ingresa por diferentes sectores al centro de la ciudad. En el caso también de los no poder afectar también lo que es la propiedad privada, eso es algo bien importante. También hay quejas de personas, dueños de comercios, que en algunos casos se ven afectados. Otro aspecto importante, y siempre como les decía en cada una de las resoluciones que he establecido, es el no uso de capuchas dentro de las actividades, es parte de lo que se establece. La Asociación de Juristas por la Nación ha anunciado que presentará acciones legales en contra del jefe de la CICIG, Iván Velázquez, y de la fiscal general de la República, Telma Esperanza Aldana. La Asociación de Juristas por la Nación JURNAC, brazo del Partido Libertad Democrática Renovada Líder, anunció que se gestiona antejuicio contra la fiscal general del Ministerio Público, Telma Aldana, y especialmente contra el comisionado internacional contra la impunidad en Guatemala, Iván Velázquez, por los delitos de abuso de autoridad, omisión de denuncia y retardo malicioso. La razón de JURNAC es que Velázquez no ha apresurado las investigaciones de funcionarios y exfuncionarios que han recaudado o participado en el financiamiento ilícito de los partidos políticos, según un estudio que presentó el pasado jueves. Que si el comisionado tiene conocimiento de tráfico de influencias, de financiamiento ilícito, de recaudadores, de negocios en el Estado, sin que se investigue y solo se dice a los medios de comunicación, y esto llega a la ciudadanía sin presentar denuncia penal, viene a agudizar la crisis de democracia en el país, aumenta las tensiones públicas, debilita las instituciones jurídicas diciendo hay delitos, pero no se puede hacer nada contra el delito, y contribuye a un posible rompimiento del orden constitucional. En ese sentido, nosotros hemos presentado las diligencias de antejuicio en denuncia pública contra el comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad, porque nosotros tenemos el conocimiento de las inmunidades atinentes al cargo, pero cuando se desarrolla un papel dentro del país de Guatemala, en el sentido como él como comisionado contra la impunidad, se debe de tener conocimiento también, que no se puede decir que conocemos de delitos y no los denunciamos. La gestión del antejuicio contra el jefe de la CICIG la realiza JURNAC a pesar que se conoce que como representante de la ONU tiene inmunidad diplomática. El comisionado internacional contra la impunidad en Guatemala, Iván Velázquez, dejó entrever en una entrevista que concedió a Emisoras Unidas que la vicepresidenta Roxana Valdetti Elías está siendo investigada. Cuando se le preguntó el por qué no había una investigación en contra de la ex vicemandataria, el jefe de la CICIG respondió: ¿y quién dijo que no hay una investigación abierta? Según el comisionado, cuando las pruebas estén listas y sean favorables o desfavorables, estas serán presentadas, pero eso es en su momento. Con respecto al tema del saneamiento del lago de Amatitlán, en el cual el gobierno pues invirtió 22 millones de quetzales por una fórmula química de una empresa israelí, Velázquez afirma que se está investigando el hecho a petición de la fiscal general del Ministerio Público, Telma Esperanza Aldana. Sigamos con las noticias. He de contarle que 12 jóvenes de varios municipios del departamento de San Marcos iniciaron una caminata hacia la ciudad capital en rechazo de la corrupción que se vive en el país. 12 jóvenes de los municipios de Concepción, Tutuapa, Tacaná y San Marcos iniciaron una caminata hacia la ciudad capital como medida de presión ante la corrupción que atraviesa el país. Los jóvenes llevan una bandera de Guatemala, varios carteles y mantas. En algunos se lee: se terminó la era de corrupción, fuera corruptos y una nueva Guate es posible. Y bueno, hemos organizado esta manifestación pacífica con la intención de no de buscar protagonismo, sino de exigirle al sistema o a la estructura guatemalteca que ya alto a las corrupciones, ¿no? Porque somos víctimas todos los guatemaltecos de esta, somos más de 16 millones de personas
con las que convivimos y no es posible que unos 10 o unos 20 que están inmiscuidos en estos altos cargos públicos que hagan de las suyas con el dinero que le pertenece al Estado. Como lo puede ver en nuestros carteles, nosotros exigimos que se le escuche al pueblo y que renuncie el presidente Otto Pérez Molina, que le dé la oportunidad al pueblo de tomar el poder en sus manos, porque somos el pueblo los que necesitamos vivir bien, no solamente unos cuantos. A pesar de las bajas temperaturas y los fuertes aguaceros, los jóvenes iniciaron su travesía en caminar más de 300 kilómetros hasta llegar a la Plaza de la Constitución de la ciudad capital el 25 de julio. Cuando comenzamos la caminata nos preparamos mentalmente y sabíamos que iba a llover. Ayer estuvimos viviendo más o menos como a unos 3 grados centígrados en la cumbre, en las faldas del volcán de Tajumulco. Pero esto no perjudica nuestra intención. Para Canal Antigua en San Marcos, Jenner Barrios Juárez. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Momento de la pausa, quédese con nosotros, tenemos más noticias para usted al volver a las 8:45. Sigamos con las noticias más importantes del día. La defensa del general retirado José Efraín Ríos Montt ha pedido que se suspenda la reapertura del juicio por genocidio, esto debido al precario estado de salud del general retirado. La defensa del general Efraín Ríos Montt solicitó la suspensión definitiva de la audiencia de inicio de juicio en su contra por genocidio, programada por el Tribunal de Mayor Riesgo B para este jueves. El defensor Jaime Hernández señaló que basándose en los informes del INASIF, el general retirado no puede psicológicamente enfrentar un proceso penal. Es inaudita la citación que el Tribunal de Mayor Riesgo B ha solicitado que se presente mi defendido en forma personal a la audiencia. Sin embargo, el artículo 173 del Código Penal nos establece que podemos justificar, y hemos justificado la incomparecencia de mi defendido para dicho día, de acuerdo a los dictámenes periciales que han sido extendidos por el INASIF, por los distintos médicos forenses. Creemos nosotros que de conformidad al dictamen rendido por el INASIF, lo que procede de forma inmediata es iniciar el juicio por interdicción. El abogado informó que en base a la ley tiene derecho a presentar una justificación por la incomparecencia de su defendido. Pidiendo que se suspenda en forma definitiva la audiencia por medio de la cual se establece en forma categórica por parte del INASIF que mi defendido no se encuentra en el uso de sus facultades mentales. Esto significa que no puede afrontar definitivamente un juicio como el que se pretende someterlo el día 23 de julio del presente año. En Coatepeque, unas 1.000 familias sufren por la falta de agua potable. Vecinos claman la falta de agua potable. Más de 1.000 familias son las afectadas en este caso del vital líquido en el barrio El Jardín Coatepeque, el más amplio de la ciudad, que cuenta aproximadamente con 5.000 personas y que ahora se ve afectado sin recibirlo más de 3 meses. Los vecinos manifestaron que deben de utilizar los garrafones de agua pura para solventar este problema. Mi hija tiene salpido porque no hay agua con que bañar. Como puedes ver, la ropa que está tendida ahí es porque mi esposa el día de hoy tuvo que ir hasta Mazá a lavar la ropa. La pila grandota que miran ustedes allá adentro de mi casa está seca. Realmente la pila que yo tengo adentro también está seca, no tenemos agua. Gracias a una vecina que tiene bomba, nos regala un tambo de agua para que nos podamos bañar diario. El día de mañana los vecinos realizarán la inspección de campo para saber de dónde radica el problema. Las estadísticas enmarcan que la escasez de agua en Coatepeque tiene un 35% de estabilidad en el mes. Ante esta situación se pronuncia el personal de la municipalidad de Coatepeque. Pero yo lo que quiero es quitarlas. A mí ya no me trae cuenta estar manipulando llaves. Yo no, ¿qué te dijera yo? A mí me gustaría saber si eliminamos todas las llaves y que el caudal llegue hasta la última cuadra, aquí donde estamos parados nosotros, mira, aquí donde estamos parados llega el agua de aquí para arriba, lo que es todo el jardín y la parte del centro. Eso a mí me gustaría quitar todas las llaves, liberarlas. La compra de agua en garrafón es la solución para los vecinos ante esta dura necesidad, donde el tiempo pasa y la situación es la misma. Información de Coatepeque para Canal Antigua.
La jueza tercera de primera instancia civil amparó a los pobladores de la comunidad La Puya ordenando suspender provisionalmente el proyecto minero, ya que su construcción no cumplía con ciertas especificaciones. En octubre de 2014, pobladores de La Puya presentaron una acción de amparo en contra del Consejo Municipal de San Pedro Yampuc por permitir la construcción de un proyecto minero. En consecuencia, la jueza tercero de primera instancia civil otorgó el amparo y ordenó la suspensión del proyecto minero, debido a que no se cumplieron con ciertas especificaciones. Entre ellas, cancelar la actividad de construcción de la infraestructura, porque se carece de licencia de construcción. Segundo, suspender la actividad porque no se ha realizado la consulta. Y tercero, que haga todo lo concerniente a la protección del agua, sobre todo por los niveles de contaminación que puedan haber por la presencia de arsénico en el lugar. Según el abogado, esta acción podría ser apelada por parte de la empresa minera. Sin embargo, esperan que la Corte reaccione coherentemente. En la sentencia se ordena la suspensión inmediata, digamos. Claro que está afecto a que haya recurso de apelación ante la Corte de Constitucionalidad. Sin embargo, esperaríamos que la Corte ratifique esta sentencia, digamos. En el plano internacional, el secretario... Buenas noches, bienvenidos a las 8:45. Hoy es el día... lunes 20 de julio y como todos los días lunes a Pablo Hurtado y a Juan Luis Font nos corresponde plantear las preguntas a nuestros invitados, que en esta ocasión son diputados al Congreso de la República. Mire usted, no levante la ceja. Se trata de los diputados Roberto Alejos del partido Todos, Carlos Barreda de la Unidad Nacional de la Esperanza y Selvin García de la bancada Creo Unionista, porque ya están integrados, Creo Unionista, ¿verdad? Ya se dio la coalición. Muy bien, queremos hablar con ellos sobre la propuesta de reforma a la ley electoral que les ha mantenido ocupados durante el fin de semana y el día de hoy de manera intensa. Se ha llegado a discutir ya en torno a reelección de diputados, al reconocimiento del voto nulo, a la prohibición del transfugismo de una bancada a otra. Se ha hablado también del financiamiento electoral, de la posibilidad de que comités cívicos propongan candidatos a diputado en los departamentos. De todo eso queremos conversar con ustedes, por supuesto también de las cuotas o la equiparación de participación de hombres y mujeres y de indígenas y mestizos en este país. Gracias a los tres por acompañarnos. Buenas noches. ¿Ustedes tres han buscado o buscan la reelección? Por eso, ¿han buscado o buscan la reelección? Yo sé que usted no va. Sí. ¿Cuál es su postura en este momento como participantes de estas discusiones en torno a que un diputado aspire a continuar en su curul? Comencemos con el diputado Barrera. Bueno, sí, efectivamente la Constitución Política de la República establece que los diputados pueden optar a la reelección, igual que los alcaldes. Lo que estamos haciendo acá es limitar la reelección. No podemos evitar la reelección porque sería inconstitucional, tendríamos que convocar... ¿Cuántos periodos debería ser correcto? Bueno, acá lo que se está planteando y lo que se aprobó el día de hoy es una única reelección, es decir, un periodo únicamente de reelección. Es decir, que los diputados tendrían la posibilidad de ejercer su carrera parlamentaria durante 8 años, dejando un periodo de por medio, y podrían volver a optar. Con un periodo de por medio pueden volver a optar. Esa es la decisión a la que han llegado ustedes. Lo que pasa es que la palabra... La palabra reelección, la misma Corte de Constitucionalidad lo definió en el caso de Carlos Mencos. Reelección es continua. Entonces, al dejar un periodo de por medio ya no hay reelección. Y entonces, aunque nosotros quisiéramos prohibirla, sería inconstitucional. Y la idea de esta comisión a la que nos hemos sumado, porque ninguno de los tres pertenecía a la Comisión de Ley Electoral y de Partidos Políticos, la comisión era de 15 y el Pleno autorizó que fuéramos 21 para que pudiéramos entrar 6 nuevos diputados a darle este empuje. No queremos que por declararse inconstitucional se pierda un deseo de la población de prohibir la reelección más de una vez. Pero es decir, alguien puede ser diputado 4 años, se reelige, cumple los 8, se va 4 años a su casa y regresa otros 2, de acuerdo a la Constitución, 4 y otros 8 se va a su casa. O sea, un baudilio de hechos, pero con una escala de 4 años de por medio en teoría, durante esos 4 años donde sale,
¿verdad? En teoría debería perder el liderazgo y alguien más debería de tomarlo, que es lo que suele suceder. El que se va del Congreso le cuesta regresar, y lo digo por experiencia, ¿verdad? Porque alguien más tome el liderazgo en su departamento o en su distrito, o si es un diputado por lista nacional, peor. Y la intención es realmente que nadie se quede para siempre en el Congreso, que es lo que ha estado pasando ahorita, ¿verdad? Señores, entonces para que se prohíba la reelección de los diputados, tendríamos que hacerle una modificación Exacto. a la Constitución. Igual alcaldes. A la Constitución Igual de la alcaldes. República. Y solo se limitó diputados y alcaldes, pero cabalmente, como decís, sí hay que hacer esa reforma constitucional. Selvin, ¿y qué ocurre con el transfugismo? ¿Se puede legalmente prohibir el transfugismo? Nosotros en esta oportunidad, precisamente el día de hoy, vimos el tema del transfugismo, donde lo que se está haciendo es castigar una posición o un cargo que dentro del organismo legislativo tenga el diputado, y que una vez separado del partido se traslada a otro partido, automáticamente pierde esa investidura que tiene. Por ejemplo, si yo estoy en junta directiva y estando en junta directiva como vicepresidente me voy a otro partido, ese espacio ya no lo tengo yo quedándome como vicepresidente al partido que me traslado, sino esa posición se le otorga al partido al cual... Igual hay un problema constitucional. Igual. Sí, porque si sos un diputado raso, es decir, si no estás adentro de la junta directiva, ya fuiste electo de manera popular y directa, no se te puede quitar la representación. Igual que habría te dio... que hacer reforma constitucional. Entonces lo que se ha hecho es un artículo que lo que busca es desestimular, inhibir o evitar, pero no lo puede prohibir, porque la curul es asignada al ciudadano, a la persona, no al partido. Lo ideal es que fuera del partido. Entonces si se decide él cambiar de partido, pues deja la diputación. Y que conste que así lo mandó el Tribunal Supremo Electoral. O sea, nosotros no tocamos el artículo de la iniciativa del Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Supremo Electoral, consciente de no cometer otra vez una inconstitucionalidad, lo mandó de esa manera. Cualquier cargo, presidente de comisión, integrar una comisión, jefatura de bloque, miembro de junta directiva, representación, todo eso se perdería porque esos puestos se llegan por la bancada y por el partido. Pero así llegó, no es del todo una idea nuestra, sino la propuesta del Tribunal Supremo Electoral va así, pensando en que en este país la Constitución no nos permitiría que la persona pierda la curul, pierda el puesto si se cambia de partido. Pero cada vez nos convencemos más de si es necesario ir a una reforma constitucional. Lo que sí es importante... Ejemplifíquemelo un poco. Por ejemplo, con esa reforma, usted ahora quiere cambiarse de partido, ¿qué pasaría? Si yo me cambio de partido, con la ley actual, yo me voy, Selvin García, a otro partido, me quedo como tercer vicepresidente de junta directiva, representando al partido al que me paso. Con la reforma, yo me paso a otro partido, pero el cargo que yo tengo no puedo representarlo en junta directiva. Automáticamente el Congreso debe elegir a alguien de mi bancada a la cual yo pertenecía que ocupe el cargo que yo dejé de tener. ¿Y si es jefe o integrante de una comisión? Igual. Todos los cargos. Vamos a reformar también la ley orgánica del Congreso, porque eso aplica a la representación de cargos que tenemos, que son, por ejemplo, jefe de bancada, subjefe de bancada, presidente de comisión, junta directiva. Esos son cargos o investiduras que nos dan dentro del Congreso. Pero si nos pasamos a otra bancada, automáticamente todo, hasta la integración de comisiones todo. Proporcional al tamaño de cada bancada. Entonces pero en realidad no se está impidiendo el transfugismo. Lo único que se está haciendo es desestimularlo. Por el otro lado, en materia de reelección, cuando ustedes dicen que 8 años después de representar, de estar en una curul, tienen que salir durante 4 años. Como son los políticos guatemaltecos, lo más probable es que nombren a un hijo, que le hereden a un hijo la diputación, la plaza, y que ellos vuelvan 4 años después. Ya no se la devuelve. No se la devuelve el hijo. Si el hijo es leal, sí se la devuelve. No, pero Juan Luis, el hijo de Mario Estrada se quedó en la bancada, cuando todos los demás se fueron, se quedó en la bancada de Mario Estrada. Lo que tiene que entender también la población en función a las reformas que nosotros estamos viendo en la comisión es que muchas de ellas son de carácter o de corte constitucional. Lo que nosotros podemos hacer es limitar, pero no podemos ser transgresores de la propia Constitución. Por eso es que en la propuesta que vino del Tribunal Supremo Electoral hemos coincidido
en 14 artículos de 42 que ya tenían dictamen favorable de la Corte, porque de lo contrario estaríamos nosotros irresponsablemente enviando a la Corte algo que va a ser algo que rechazado nuevamente va a venir rechazado. A ver, dígame una cosa, ¿y se va a permitir, por ejemplo, que el voto interno en el partido, digamos en una asociación de afiliados municipales, sea secreto? ¿O va a tener que seguir siendo público como este momento y por lo tanto quien no se alinea con el secretario general o con el candidato o la candidata a la presidencia corre el riesgo de quedar expulsado o relegado en posición? Digamos, ahí hay una contradicción, porque si ustedes se recuerdan, en la legislatura pasada fue al revés. Se obligó al Congreso a que todos los votos fueran públicos, en lugar de secretos, porque el voto público es más transparente que el voto secreto. Como en las comisiones de Como postulación. sucede en las comisiones de postulación. En el Congreso ahora todos los votos son públicos y no necesariamente tuvimos que cambiar la ley, ¿verdad? Para votar por un magistrado, para votar por alguien de la CC, todo se hace públicamente de uno en uno, porque esa fue la presión de la sociedad civil en aquel entonces. Pedir ahora que el voto sea secreto en un cargo de esos es contradictorio. Pero ¿cómo garantizamos democracia interna en un partido? Si ustedes y yo creo que sabemos hay que cada dos partido tiene un dueño, puntos en la UNE alguien le dice que no a Sandra Torres en una votación y ¡pum! Son dos puntos En importantes. todos, alguien le dice que no a don Roberto Alejos y se me va por este lado. No, mira, aquí hay dos temas que se incluyeron. Uno es la representación de minorías, es decir, si ahora hay dos planillas disputando la Secretaría Municipal, la Secretaría Departamental o la Secretaría Nacional, 2, 3 o más planillas, obviamente va a haber una representación proporcional a los votos que sacar, ya sea a nivel municipal, departamental o nacional. El otro tema ¿Y te parece es que eso es suficiente el para otro alentar tema, que no se el otro no se tema dé una decisión importante de los es partidos? el tema de la reelección por una sola vez. Igual en el caso de los cargos de En los secretario cargos general, de comité departamental, municipal. Entonces, ahora van a ser periodos de 3 años. Es decir, yo como secretario general puedo ser 3 años, me puedo reelegir por 3 más y luego nunca más. Yo quiero mencionar el caso de Leslie Hueso, que ha sido una de las diputadas más faltistas de esta legislatura, pero también la que se ha cambiado más de partido. Sí. ¿Cómo quedaría ese tipo de transfugismo, de diputados rasos que no tienen una posición Pero en la Junta? ahí es otro tema, porque cabalmente hoy discutíamos que es importante reformar la ley orgánica del Congreso, porque ahí está esa falencia o esa trampa de que cada diputado puede excusarse, pero hay un abuso del derecho de las excusas. Por ejemplo, hay diputados que cada vez que hay plenos se excusan y muchas veces reúnen más de 20 excusas continuamente. Eso es un abuso de ese derecho que tienen de excusarse. En este momento estamos viendo también los permisos, que es muy aparte a las excusas, donde están justificando, por ejemplo, por enfermedad, por situaciones legales, donde nosotros consideramos que tienen un derecho, pero el abuso de ese derecho creo que debe regularse, pero esa es no materia de la ley electoral, sino la ley orgánica, donde nosotros con mucha responsabilidad tenemos que... Y seamos modificar. honestos, a mí es un tema de voluntad política. Y vuelvo a repetir, digamos, en la legislatura anterior se descontaba de ver a las ausencias y los permisos y las excusas se verificaban que tenían que ser realmente válidos y no simplemente mando excusa porque no puedo llegar. Y entonces se hacían descuentos hasta por 8,000 quetzales al mes a un diputado y entonces eso fue bajando el ausentismo. Y otro tema es que se paga. Leslie Hueso no va a la reelección precisamente por lo mismo, ya ya no vio sus bases, ya no llegó al Congreso, ya nadie le Pero respondió, creo que no pierde tanto, ¿verdad? porque se fue vendiendo de partido en partido por... Lo pagó. Y Ella lo tenía la pagó con- oportunidad de haber hecho carrera como cualquiera. Los 2 diputados es primera vez que llegan, son parte de los 90 diputados que llegan primera vez y los 2 ahora van en puestos privilegiados, probablemente mejores Pero que solo el para anterior. que me quede claro, Leslie Huesos puede seguir habiendo en el Congreso, porque Claro, sí, nada claro, les puede claro, impedir sí. que se No. cambien de bancada, de No, bancada, de no. bancada, y que No, le saquen sobre incluso todo que rédito a no, eso. si no son presidentes de comisión, no integran una comisión, no llegan, etcétera, etcétera. A no ser que cambiemos forma la de Constitución. evitarlo Sí. es hacerle los descuentos correspondientes que en esta legislatura no se hicieron. Señores, revocatoria de mandato para cargos electos. ¿Eso entra o no entra en la reforma a la ley electoral? Por ejemplo, un diputado al que descubrimos cobrando para pasar una ley que favorezca, qué sé yo, a la televisión No se abierta, al control No de hemos llegado a ese telecomunicaciones. No se ha discutido todavía ese tema. ¿Debe o no debe doctora. discutirse?
Revocatoria de mandato para cargos electos. Yo creo que para cualquier cargo, no solo para el Congreso de la República. Alcaldes descubiertos en corrupción. Todo. Don Otto Pérez Molina, por ejemplo. Cualquier cargo. De hecho, a Otto Pérez Molina la gente le está pidiendo la renuncia por eso y más, ¿verdad? Y realmente el tema de la revocatoria evitaría esas protestas callejeras si hubiera un sistema que permitiera... O permitiría que esas protestas se canalicen de una forma democrática. De otra manera. Hay dos temas que también son importantes aprovechar mencionar. El primero, el fortalecimiento institucional del Tribunal Supremo Electoral con las sanciones y las multas. Cabalmente logramos un acuerdo de poder dividir en las multas en leves, graves y severas. Y si respetamos la propuesta de $500 hasta $250,000 para fortalecer al Tribunal Supremo Electoral en cuanto a las multas. Y por supuesto, los $250,000 es en el tema de la campaña anticipada, donde se le puede llegar hasta incluso a la cancelación del partido político si hay una campaña anticipada. Y entiendo que se va a multar también a los medios de comunicación que alberguen esta campaña anticipada. Y toman en cuenta los infomerciales, esa publicidad solapada, por ejemplo, que en la televisión abierta se convierte en parte del contenido noticioso. Sí, realmente estamos legislando. Doña Sandra Torres lleva 49 en las últimas semanas. Realmente estamos legislando en ese sentido y va a ser bastante duro el tema de la legislación, el tema de medios de comunicación, porque también estamos proponiendo que los funcionarios públicos no se expongan públicamente, valga la redundancia, abusando de la pauta con fondos del Estado. Es decir, que el Estado publicite la obra, pero no salga el funcionario poniendo la primera piedra, porque después resulta ser candidato a algo y todo eso. La normativa en materia de exposición mediática va a ser bastante fuerte. Yo creo que hoy se inició con un tema que es fundamental y es profundizar la democracia a partir de un acceso igualitario a la distribución de espacios y tiempos en los medios de comunicación. Lo que se está discutiendo es que sea el Tribunal Supremo Electoral quien contrate la pauta y la distribuya de manera igualitaria entre los partidos políticos. Esto permitiría de una vez por todas... ¿Contratarla, Carlos, en todos los casos? ¿O reclamarla como parte de un derecho del Estado, por ejemplo, en aquellos medios que dependen de una concesión del Estado? Estamos planteando que un porcentaje... Le hemos incrementado el presupuesto al tribunal de la siguiente forma. En el año de la elección, el presupuesto del Tribunal Electoral se triplica, llegaría a 1.5% de los ingresos ordinarios del Estado, es decir, 600 millones si lo hiciéramos al cálculo de este año. Un año anterior sería del 1% y los 2 años iniciales del 0.5%. En el año de la elección destinaría alrededor de 100 millones como financiamiento público para pauta, pero se plantearía una tarifa electoral que tendría que ser menor a la tarifa comercial. Pero ahí viene mi cuestionamiento. ¿Por qué habría el Estado de pagarle por esa tarifa, por ejemplo, a medios que funcionan a partir de concesiones de frecuencia estatales, que son bienes públicos? Mañana empezamos con eso. Hoy se tomó la decisión para hacer un análisis más profundo en ese artículo, porque se volvió no polémico, porque yo quiero admitir, digamos, la buena intención que tiene la comisión. Realmente las discusiones son discusiones profundas, técnicas, no hemos estado discutiendo por temas políticos, sino realmente se quiere presentar al Pleno una buena iniciativa de ley respetando lo que ya había sido aprobado por la Corte de Constitucionalidad, lo que mandó el Tribunal Supremo Electoral y lo que salió de las mesas con el Congreso de la República. La iniciativa de ley va a ser buena, lo que el Congreso va a recibir el día jueves es una buena iniciativa de ley. Aquí el punto es quiénes van a votar y quiénes no, porque la iniciativa de ley es buena, de verdad va a salir buena. Y en este tema de medios de comunicación... Unionistas, y todos van a votar. Así es. Así es. ¿Quién más va a votar? ¿No llegan ustedes a 105 votos? Los partidos pequeños. Los que estamos casi representados en la mesa. Con franqueza. Aquí la gran interrogante es cuál es la posición del Partido Líder, el Partido Patriota. La Alianza Líder PP. Lo que hemos visto nosotros es una representación, una ausencia prácticamente del Partido Líder en las discusiones. Solo se hicieron presentes en la apertura de la mesa. Si bien tienen la presidencia, pues todos sabemos que la diputada Mirna de Figueroa, antes de Coro,
pues no es una de las dirigentes que toma las decisiones en el partido líder, ¿verdad? Entonces no sabemos si realmente en que ella esté presidiendo la comisión, avalando los resultados, si eso significa que ellos van a votar. ¿Cómo ven ustedes que ese informe que presentan el jueves logre ser aprobado? ¿Qué expectativa tienen? Lo que nosotros esperamos es lo que ha resultado otras veces. Debe triunfar la presión popular. Aquí necesitamos esa presión de la población, necesitamos esa presión de los medios, toda la presión que sea necesaria, porque sí hay temor, hay duda, y seamos honestos de que la alianza líder PP no vaya a votar con la ley. Pero ustedes tienen claro que esta reforma que están discutiendo le parece muy insuficiente a la población. Ahora mismo vemos las reacciones en redes sociales y las personas dicen, los diputados están otra vez legislando en beneficio propio. ¿Por qué las personas se quejan de que no se prohíbe el transfugismo, de que no se prohíba la reelección? No, yo creo que podemos hacer un análisis del informe que presenta la CICIG, por ejemplo. En el tema del control y fiscalización de los partidos políticos, nosotros ya lo vimos y respetamos lo que el Tribunal Supremo Electoral presenta en la iniciativa, donde ya entra la Superintendencia de Bancos, donde entra la IBE, donde entra la Contraloría General de Cuentas. O sea, hay más mecanismos de control y fiscalización. Y eso no lo tocamos, ven, tal como quedó el Tribunal Supremo Electoral. Segundo, redujimos el tiempo de campaña electoral. Actualmente son 4, ahora son 3. Se dividió en 3 fases. Primero, del 15 de enero al 15 de marzo se hace la convocatoria para inscripción de candidatos. Del 15 de marzo al 15 de junio va a ser el proceso electoral. La primera vuelta va a ser el segundo domingo de junio y la segunda vuelta va a ser el 6 de septiembre. Redujimos el tiempo y es una de las recomendaciones que hizo la CICIG. Y dejan 6 meses para la transición. Más o menos. Lo que pasa es que el calendario se adelanta por si hubiera que repetir una elección por el tema del voto nulo. Entonces tenés que prever en el calendario electoral la posibilidad de que si eventualmente los votos nulos superaran la mitad más uno de los votos emitidos, tenés que repetir la elección, ya sea de diputados, alcaldes o presidencia. Sí, mire, para hacer es un primer tema. Pero voy a un tema, no hemos cerrado la discusión aún, Juan Luis y Paola. Creo que mañana se va a tener un primer panorama del dictamen. Hay temas que al parecer en la posición de la UNE todavía no están bien reflejados. Uno es reducir el techo. Hay que reducir el techo de campaña. Si hemos reducido a 3 meses, mantener un dólar por empadronado, ya no. Hay que bajarlo. Hay que bajar el techo, hay que limitar aún más el financiamiento privado y por eso es que vamos gradualmente a que el financiamiento público se exprese en el tema de la pauta, en el tema de los medios y que la contratación la hagan el tribunal para evitar las distorsiones, de los monopolios que hacen los medios. Financiamiento público, ¿cuánto? Ese tema no lo hemos entrado a discutir. Ese tema hay que volverlo a retomar ahorita en la Velázquez propone 80-20, 20 de privado, 80 público. No hay almuerzo gratis, no hay almuerzo gratis. Sí, mire. Hay que ponerle límite a las aportaciones de las personas jurídicas individuales. Nadie puede dar, por ejemplo, más de un 5% de sus ingresos brutos como empresario. ¿Por qué va a dar más? Por ejemplo, son temas. Hay que ver otros temas que están concatenados en el informe de la CICIG, el secreto bancario. Cierra don Roberto Lejos, a ver qué dice. Un resumen, voto nulo, la paridad y la participación de los pueblos indígenas. Reducimos el tiempo de campaña. ¿Cómo se va a dar eso? ¿50% de personas 50%, mestizas y 50% hombres, mujeres, y de acuerdo a la integración de la población? No lo estamos haciendo en base al censo, sino en base al padrón. Así se integrarían las planillas y lo estamos haciendo de uno sí, uno no. Se hace también en los órganos de los partidos políticos. Estamos también cualquier persona va a poder reclamar ascendiente indígena. Depende de cómo se haya puesto en su padrón electoral. Ese es el tema. Estamos hablando también de prohibir el tema de parientes dentro de los órganos permanentes, parientes dentro de la misma planilla. Estamos hablando de que estamos por entrar a discutir el tema del voto
unipersonal, las multas se fueron de $1,000 a $250,000, de $500 a $250,000. O sea, la mayoría de los temas que el Tribunal Supremo Electoral, la población y las mesas y lo que permite la Constitución se está haciendo, pero no nos pida que violemos la Constitución porque tampoco se trata. Sí, la gente se está diciendo es maquillaje, no están haciendo nada. Es que, pero también hay algo que quedó también claro y que en este momento no se tiene regulado, es la propaganda individual. Eso lo regulamos también. Que no puede el día de hoy aparecer alguien que ha utilizado una fundación, una asociación previo a la convocatoria, haciendo imagen él, que se puede inscribir como candidato. Eso automáticamente nosotros fuimos muy tajantes de decir no puede inscribirse alguien que haga campaña individual. Gracias a los tres por acompañarnos a las 8:45. Juan Carlos Sandoval nos cuenta qué están diciendo en las redes sociales nuestros televidentes. Adelante, Juan Carlos. Gracias, Juan Luis. Buenas noches. Nos vamos a las redes. Nos dice Alfredo, los candidatos tienen que trabajar por sus votos. Las candidaturas por listado deben de eliminarse. El vicepresidente de SEDECOM, Alexander Eisenstadt, nos dice: no se puede esperar que los mismos tránsfugas prohíban el transfugismo, por eso se presentó la acción. Alfonso nos plantea: el transfugismo de los diputados es un fraude para la gente que los eligió, que no comprenden eso, es lo que dice Alfonso. José Luis nos plantea: realmente es una desgracia que jueguen con nosotros, no queremos esto. Y Maynor: estas reformas son una farsa, no quieren ser transgresores de la ley, nada cambiará, regulación ofende mi inteligencia, es lo que nos plantea Maynor. Parte de los mensajes que tenemos esta noche a través de las redes sociales. Por favor, quédese con nosotros, tenemos una segunda entrevista al regresar de la pausa. Bienvenidos de vuelta a las 8:45. Queremos conversar ahora con dos expertos, dos conocedores, dos analistas del panorama nacional sobre esos planes del partido líder de convocar a una manifestación el próximo día miércoles para marchar, sea de la Corte Suprema de Justicia hacia la sede de la Comisión Internacional contra la Impunidad, o en todo caso marchar por la ciudad de Guatemala para protestar en contra de lo que ellos consideran la judicialización de la política. Le llaman así al hecho de que la Comisión Internacional contra la Impunidad y también el Ministerio Público hayan planteado sendos procesos judiciales a 4 diputados del partido líder, 2 de ellos secretarios adjuntos de la organización, a un alcalde de este partido, el señor Arnoldo Medrano, e incluso al candidato a la vicepresidencia del partido, al señor Edgar Barquín, expresidente del Banco de Guatemala, y a otros 2 diputados más recientemente sumados a esa agrupación y que todos en conjunto participan en este proyecto electoral. Nuestros invitados son Maynor Berganza, quien es un abogado penalista, quien usted conoce como un invitado habitual de a las 8:45. Gracias, licenciado, por acompañarnos. Y Manuel Villacorta, también invitado habitual nuestro como un analista político. Bienvenidos a los dos. Gracias por estar aquí. Gracias. Señor Villacorta, ¿qué escucha usted cuando oye hablar de movilizaciones, 100,000 personas, judicialización de la política, enfilar hacia la CICIG o hacia la Corte? Gracias, Paola. Yo creo que el derecho a la manifestación es un derecho inalienable que todo guatemalteco o toda institución pueda tener. Pero creo que todo tiene su momento. Yo creo que este es producto, sin duda alguna, por una parte por el agobio que sienten ya los políticos de tanta recriminación social, justificada por supuesto, pero por otro lado yo creo que es resultado de los planteamientos que ha hecho la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que ha llegado a tocar puntos muy sensibles de las estructuras político-partidarias. Yo creo que lo que está haciendo el partido líder en este momento es renunciando a una acción de derecho para incurrir en una acción de hecho que no es propicia. Yo creo que de derecho sería proceder legalmente en contra de esperar a que los procesos, si por ejemplo, cuando hace un planteamiento sin ninguna duda con el MP, lo hacen bien fundamentados. Hemos visto que el estilo de trabajo de don Iván Velázquez por ahí se le lleva, ¿no? Entonces, cuando él plantea o expresa algo, sin duda alguna está bien sustentado. Entonces, en este caso yo creo que el partido líder debió ajustarse el Estado de Derecho al debido proceso, que se llegara a las instancias judiciales y recurriendo a los recursos legales que pueda tener el propio partido, pues replantear las acusaciones contra sus miembros dentro de un Estado de Derecho. Pero cuando se renuncia a eso, existiendo el mecanismo para hacerlo, y se va a las acciones de hecho, como son las manifestaciones, en donde lo que vamos a ver es un reclamo agresivo, evidentemente,
porque la manifestación lleva una consigna y es: a nuestro candidato no se le debe limitar ni al equipo del candidato a participar en cualquier condición, aun cuando haya potencial comisión de delito. Entonces, yo creo que es un error, creo que esto es producto de la fogosidad con que estaba operando el partido líder. Creo que hace falta un poco más de tolerancia, reflexividad. Todavía hay tiempo para que replanteen esta acción. Que Señor Berganza, pero realmente no va a apoyar. ¿Cabe la racionalidad para ellos? ¿Cabe la reflexión cuando en realidad lo que sienten es que se está estrechando un cerco alrededor suyo? Yo mencionaba 4 diputados primero, pero luego surgieron otros 2 más y el candidato a la vicepresidencia. ¿Qué es lo próximo que puede afectar al líder? ¿Que el hermano del candidato a la presidencia sea vinculado también a un proceso penal? ¿Que el propio candidato a la presidencia sea vinculado aún? Sí, por supuesto. Yo quisiera, porque el análisis político estuvo muy bien hecho aquí por mi colega, pero jurídicamente hablando, así sinceramente yo veo ya un acto de sedición en la convocatoria de esa marcha. ¿Por qué sedición? Porque el artículo 387 del Código Penal establece una figura que, sin desconocer a la autoridad constituida, se toman actos violentos y de fuerza para oponerse a la ejecución de una ley. Líder, detrás de su convocatoria, dice que el comisionado los está buscando solo a ellos para imputarlos, que no imputa a otras personas. Y lo que verdaderamente pretende hacer es limitar el ejercicio de la ley que crea la CICIG al comisionado para que no los pueda investigar. Lo que argumenta también es que, habiendo elementos de investigación que permitirían imputar a otros responsables de delitos similares, no lo hace, como que los elige por especialidad. Si líder conociera los elementos, las evidencias, debería ponerlas a conocimiento de los ciudadanos guatemaltecos para que sepamos si hay otros implicados en las relaciones con el crimen organizado para obtener financiamiento. No sé si ustedes recuerdan que con el primer señalamiento a un cuadro del líder, ellos dijeron que no iban a tolerar corrupción y que los apartaban del partido. Hablaban del señor Ichus y de Medrano. Con la segunda tanda de casos, cuando ya fueron los diputados en grupo, el líder ya no se pronunció. De esa manera. De esa manera, ya no hizo pronunciamientos, los diputados mantuvieron sus candidaturas y eludieron más bien el tema. Ahora que tocan a su vicepresidenciable y a otros 2 diputados, pareciera que perdieron la cabeza, que esa estrategia que habían venido demostrando con mecanismos bastante espurios algunas veces, pero más o menos diseñada, pareciera ahorita que están un poco desesperados. ¿Es mi percepción o usted la comparte? Brevemente, para no alterar el orden, también indicar que el señalamiento a Barquín, a Edgar Barquín, es trascendente, porque es que él fue presidente del Banco de Guatemala. Imputarle la responsabilidad de hacer negocios con personas que estaban siendo incriminadas de lavado de dinero para obtener recursos para el financiamiento, y luego queda claro que Manuel Barquín, su propio hermano, era un agente intermediario directo en la negociación. Manuel, ¿qué significa que el partido líder esté procesando legalmente, aunque lo hace por supuesto por interpósita mano, por una asociación de juristas, pero todos sabemos que son dependientes del partido líder? ¿Qué significa que actúen contra la fiscal general y también contra Iván Velázquez, en términos políticos? A través de un equipo de abogados que siempre ha asegurado que no pertenecen a líder, ¿verdad? Yo creo que lo que está pasando es que los argumentos particularmente legales que pudiese tener el partido líder se les agotaron. Eso es lo claro. Es decir, hablemos claro, lo que el partido líder no quiere es que este debate se lleve a través de los tribunales de justicia. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Cuando en los tribunales de justicia habría mecanismos para poder dilucidar si son o no responsables de los delitos que se le imputan. Cuando ya ellos trascienden y rechazan la participación dentro del sistema de justicia y llegan a consumar acciones de hecho como las que están tomando, pues evidentemente en esas acciones de hecho habrá acciones, diríamos, grotescas, descabelladas, como es plantear una manifestación pública con un reclamo agresivo
o acciones muy sofisticadas como esa que tú planteas, que es tratar de establecer un antejuicio contra la fiscal, inclusive afectar jurídicamente también al comisionado de la CICIG. Entonces, eso es evidente que tienen una estrategia operativa dentro del marco de la estructura puramente social de choque, de la estructura puramente jurídica, las presiones que puedan utilizar de todo tipo, pero lo que yo veo es que hay un agotamiento muy acelerado dentro del partido. Incluso Peñate, si usted lo recuerda, Juan Luis, el diputado Peñate sale diciendo públicamente, Villate, perdón por la equivocación, pero él sale diciendo públicamente que a un asunto que ellos le conciernen una naturaleza política, la van a reprochar políticamente. Y efectivamente no es político el accionar de Iván Velázquez. Es un accionar jurídico propiamente dicho, y yo comparto plenamente que a una acción que tendría la correspondiente reacción jurídica, líder le está planteando un accionar político para distraer, para evadir la posibilidad de ser sometido a proceso. Déjenme preguntar una cosa más. ¿Y qué tal si la manifestación del miércoles es una manifestación pacífica, ordenada y simplemente no violenta, pues que va a expresar su punto, su rechazo y se regresan a su casa? Eso sería el mejor de los casos, de los escenarios, que fuera una manifestación pacífica, pero creo que es una manifestación que a todas luces es improcedente. Es mi percepción. Es decir, una cosa es el dogmatismo jurídico, otra cosa es la realidad política, y si tú conjugas ambos vas a llegar a la conclusión de que es una manifestación que no procede, porque eventualmente si tuviéramos la fortuna que se realizara y fuera pacífica, se está sentando un precedente de que en Guatemala las cuestiones pueden llevarse no desde el Estado de Derecho, sino desde una acción de hecho. Entonces mañana tú vas a ver acciones en los departamentos con alcaldes que se sienten agredidos, con candidatos a diputados y con las condiciones de ingobernabilidad y de crisis de confianza que tiene el país. Esto es grave, es decir, a todas luces es improcedente una manifestación de un partido político en las actuales. Tal vez vale la pena aclarar también que la Constitución establece la resistencia pacífica y el derecho de manifestación, pero cuando se están afectando, es decir, cuando existen injusticias. Y se afectan los intereses populares. No de un partido. Y en este caso, ¿dónde está la injusticia por el hecho de sufrir una persecución penal, que además se muestran evidencias muy contundentes? Pues bueno, ¿de qué injusticia podemos estar hablando para que se justifique una resistencia pacífica a través de la manifestación? Más bien es manipulación, con el perdón de si esto le causa irritación a alguien, pero yo entiendo que se está manipulando el derecho. ¿En qué nos podría aliviar pensar que esto no puede ser una réplica del Jueves Negro del gobierno de Alfonso Portillo? Yo creo que puede ser mucho más peligroso, porque... aunque Gobernación ya esté prohibiendo capuchas, aunque la sociedad misma esté eventualmente lo del Jueves Negro fue un precedente funesto en Guatemala. Demasiado. Pero en este caso estamos hablando de movilización mucho mayor, cuantitativamente hablando, de masas, ¿no? Y obviamente el Partido Patriota no tiene la capacidad para regular la actividad de esas masas. Las provocaciones pueden surgir. Por otro lado, aquí lo grave sería que las fuerzas de seguridad tendrían que actuar para reprimir dentro del marco de la ley cualquier abuso o cualquier exceso de parte de esos manifestantes. Pero si las fuerzas de seguridad pública no lo hicieran, sigue flotando en el ambiente que hay una alianza perversa entre el Partido Patriota, partido en el gobierno, y el partido líder. Entonces, por donde se mire, es muy riesgoso la ejecución de esta manifestación, y yo creo que potencialmente puede ser muchísimo más peligrosa que lo que ocurrió el Jueves Negro. Yo también quisiera aclarar que el sentido de esta manifestación lamentable que se pudiera dirigir en contra de los periodistas, en contra de los medios de comunicación. Yo lamento que esa característica se pueda perfilar, pero donde veo el escenario muy delicado es que guatemaltecos contra guatemaltecos, porque estamos viendo unas semanas una tras otra de un grupo de ciudadanos que está pidiendo estos cambios, el procesamiento penal de estas personas, y bueno, ahora vamos a tener otros en la calle que van a respaldar a los delincuentes. No, en realidad es una invitación a la violencia indeseable. Señores, gracias a ambos por acompañarnos a las 8:45. Juan Carlos Sandoval nos cuenta qué están diciendo en las redes sociales sobre esta conversación. Gracias, Juan Luis. Buenas noches. Nos vamos a las redes. Tenemos pues muchísimos mensajes para poder revisar respecto a
a esta temática, que por cierto además es nuestro tema de análisis a las 10 p.m. Utilizaremos el hashtag Marcha Líder como nuestro hashtag de la noche. Gerson nos dice un poco desesperados, es piropo, el poder se les va de las manos y eso los tiene asustados a punto de locura. Manifestación pacífica, yo creo que será otro jueves negro. Julius, una acción jurídica está siendo contrarrestada por una reacción política por parte del partido. Nos dice también, están nerviosos los del líder, creían que iban a heredar la guayaba y los del PP saldrían ilesos. Y nos dice, la mayor preocupación del líder debe de ser si los sacan de las elecciones, cómo pagan 8 años de favores de campaña. Por supuesto que vamos a estar recibiendo sus mensajes en nuestro espacio de debate a las 10 p.m. Utilizaremos desde ya el hashtag Marcha Líder para referirnos a este mismo tema. Quédense con nosotros, vamos a los deportes y a la pausa. Y al regresar entramos ya al debate junto con Mario Rosales y Ana Lucía Mazariegos.